Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida de nuevo a su canal, el lugar donde los chismes turcos fluyen como el té en Estambul. Ya saben, este es su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa con nuestros famosos turcos favoritos, y hoy agárrense de sus asientos, porque vamos a profundizar en ese bombazo que les adelanté sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Esto se va a poner bueno. La semana pasada les lancé la bomba. Can Yaman, nuestro irresistible galán turco, hizo una declaración sobre Demet Özdemir, la actriz que nos robó el corazón con su encanto, al salir de un evento. Una declaración que, madre mía, ha causado un terremoto en las redes sociales. Y claro, como buenas chismosas que somos, no podíamos dejarlo pasar así nomás. Hoy no solo vamos a analizar esa declaración hasta la última coma, sino que vamos a sumergirnos en el laberinto de su historia, desde los inicios de su conexión en esa telenovela que nos tuvo pegados a la pantalla, hasta el presente, donde ambos brillan con luz propia, pero quizás, solo quizás, con la sombra de un pasado compartido acechando en el horizonte. Pero antes de empezar con este drama digno de una producción turca, quiero recordarles que este canal vive de su amor y su apoyo. Así que si todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y conviértanse en parte de esta gran familia de fans turcos. Y no se olviden de activar la campanita, porque así recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y curiosidades sobre sus estrellas favoritas. Además, dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten, con quién shippean todo. Su opinión es súper importante para mí. Ahora sí, con la casa llena y la audiencia conectada, vamos a darle play a esta película llena de romance, drama y por supuesto, mucha intriga. Como les decía, la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir ha encendido las redes sociales. ¿Pero por qué ha causado tanto revuelo? ¿Qué tiene esta pareja que sigue generando tanta expectación, a pesar del tiempo y la distancia? Para entenderlo tenemos que retroceder en el tiempo, a ese momento mágico en que Can y Demet coincidieron en el set de grabación de una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. No voy a mencionar el nombre porque ya todas lo sabemos y lo tenemos grabado a fuego en el corazón. Desde el primer instante la química entre ellos fue palpable. No era solo la química entre los personajes, sino algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Sus miradas eran intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos llenos de ternura. Era evidente que había una conexión especial entre ellos. Y por supuesto, los fans no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Can y Demet eran reales, Can y Demet tienen que estar juntos, amor turco, los hashtags se multiplicaban como setas después de la lluvia. La presión mediática era enorme. Todos querían saber si Can y Demet eran pareja en la vida real. Los rumores se dispararon, citas secretas, escapadas románticas, cenas a la luz de las velas. Cada detalle, por insignificante que fuera, era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara el romance. Sin embargo, Can y Demet siempre mantuvieron un perfil bajo. Negaban los rumores, afirmaban ser solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química en pantalla. Pero nadie les creía. La gente quería creer en el amor, quería ver a sus ídolos felices y enamorados. Y por un tiempo pareció que sus deseos se iban a hacer realidad. Se les vio tomados de la mano en algunas ocasiones, compartiendo miradas furtivas, disfrutando de la compañía del otro. Pero nunca hubo una confirmación oficial. Y entonces, de repente, todo se derrumbó. La relación, fuera lo que fuese, llegó a su fin de forma abrupta. No hubo explicaciones, solo rumores de celos, de incompatibilidad de agendas, de presiones externas. Los fans quedaron devastados. Su sueño de ver a Can y Demet juntos se había esfumado. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Can se ha convertido en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia, España y otros países. Su atractivo y su talento lo han catapultado a la fama mundial. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que han batido récords de audiencia. Su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país.
Pero a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de Khan y Demet juntos sigue vivo en la memoria de los fans. La química que mostraron en pantalla fue tan intensa y tan real que es difícil olvidarla. Y es por eso que cada vez que surge una noticia relacionada con las redes sociales se incendian. Y ahora llegamos al quid de la cuestión, la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Como les conté, Can fue abordado por la prensa al salir de un evento y le preguntaron directamente por Demet. Los reporteros, con su olfato periodístico, sabían que cualquier comentario de Can sobre su excompañera de reparto generaría titulares. Y Can, para sorpresa de muchos, no se escondió. Respondió a la pregunta, pero lo hizo de una manera ambigua, dejando a todos con la miel en los labios. Según los informes, Can dijo algo así como: Demet es una gran profesional y le deseo lo mejor en su carrera. Es una mujer muy talentosa y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos. ¡Boom! La bomba estaba lanzada. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron en dos bandos, los que veían una señal de esperanza en las palabras de Can y los que consideraban que era simplemente una respuesta educada y diplomática. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? Vamos a analizarla con lupa, como si fuéramos detectives buscando pistas en una escena del crimen. En primer lugar, Can se refiere a Demet como una gran profesional. Es un cumplido, sin duda. Reconoce su talento y su dedicación al trabajo. Pero también podría ser una forma de mantener la distancia, de encasillarla en el ámbito profesional, evitando cualquier comentario sobre su vida personal. En segundo lugar, Can le desea lo mejor en su carrera. Es una expresión de buenos deseos que podría ser sincera o simplemente una forma de salir del paso. Algunos interpretan este deseo como una señal de que Can no está interesado en retomar la relación con Demet. Al desearle lo mejor en su carrera, estaría indicando que la ve como una colega, no como una posible pareja. Pero ojo, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Porque Can no se limitó a decir eso. También añadió: es una mujer muy talentosa y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos. Esta frase es la que ha generado más controversia. Al decir es una mujer muy talentosa, Can estaría reconociendo algo más que simplemente su profesionalismo. Estaría reconociendo su valía como persona, su carisma, su encanto. Estaría reconociendo que Demet es una mujer especial, con un talento único que la hace brillar con luz propia. Y al añadir, estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos, Can estaría mostrando admiración y respeto por Demet. Estaría reconociendo su potencial y su capacidad para triunfar. Estaría demostrando que cree en ella, que confía en su talento y que está seguro de que seguirá alcanzando nuevas metas en su carrera. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad, no hay una respuesta definitiva. La declaración de Can Yaman es ambigua y puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que es una señal de que todavía siente algo por Demet, que el amor no se ha apagado del todo y que existe una posibilidad de reconciliación. Otros piensan que es simplemente una respuesta educada y diplomática, una forma de mostrar respeto y admiración por una excompañera de trabajo. La verdad es que solo Can Yaman sabe lo que realmente siente por Demet Özdemir. Solo él conoce la verdad detrás de sus palabras. Y quizás nunca lo sepamos. Quizás este sea uno de esos misterios que nunca serán resueltos, uno de esos enigmas que seguirán alimentando la imaginación de los fans. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, hay un hecho que no podemos ignorar: Demet Özdemir está felizmente casada. Sí, nuestra querida Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que fue la comidilla de todo el mundo del espectáculo turco. La boda fue un derroche de amor y felicidad, y Demet se veía radiante en su vestido de novia. Oğuzhan Koç es un hombre talentoso y exitoso, un cantante y compositor muy popular en Turquía. Demet y Oğuzhan se ven muy enamorados y felices juntos. Su relación parece sólida y estable. Así que, teniendo esto en cuenta, las posibilidades de una reconciliación entre Can y Demet parecen, para ser honestos, bastante escasas. Demet está enfocada en su matrimonio y en su carrera, y parece que ha dejado atrás su pasado con Can. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Las relaciones son complicadas y a veces toman giros inesperados.
Así que quién sabe, tal vez en el futuro Can y Demet vuelvan a coincidir en algún proyecto y la chispa del amor se encienda de nuevo. Pero por ahora, lo mejor es no hacerse ilusiones y disfrutar de su trabajo por separado. Y hablando de trabajo, ¿han visto los últimos proyectos de Can y Demet? Can ha estado trabajando en una serie italiana que ha sido un éxito rotundo, conquistando al público con su encanto y su talento. Demet ha protagonizado una película que ha batido récords de taquilla en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos están en un momento dulce de sus carreras y están demostrando su talento al mundo entero. Así que en lugar de centrarnos en su vida personal, ¿por qué no celebramos sus logros profesionales? Can y Demet son dos grandes artistas que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y hablando de celebrar, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que todavía siente algo por Demet? ¿Sueñan con una reconciliación? Quiero leer sus opiniones. Sus teorías, sus deseos, sus esperanzas, todo. Este es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo turco y por nuestras estrellas favoritas. Además, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que llegue a más fans de Can y Demet. Cuantos más seamos, más grande será la fiesta. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traeremos las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo lo que quieren saber sobre sus ídolos turcos. En resumen, hoy analizamos a fondo la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir, una declaración que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con una reconciliación. Vimos que la declaración es ambigua y puede interpretarse de muchas maneras, pero lo importante es respetar la decisión de Can y Demet y seguir apoyándolos en sus proyectos. Además, recordamos que Demet está felizmente casada y que las posibilidades de una reconciliación parecen escasas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden seguir soñando con Can y Demet. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hasta la próxima. Y no se olviden de ponerle drama a sus vidas, pero siempre con una pizca de humor turco. Ciao.